Parte 1. Siempre pensé que los conflictos serios en una relación empiezan con cosas grandes, dinero, infidelidad, mentiras graves. Nunca imaginé que en mi caso todo comenzaría por algo que parecía inofensivo, jugar golf los fines de semana. Para mí no era solo un pasatiempo. Era un ritual. Un espacio mental. Una forma de desconectar del trabajo y del ruido. Pero, sobre todo, era el único vínculo que aún conservaba con mi mejor amigo, quien falleció hace 2 años. Él fue quien me enseñó a jugar, quien me regaló mi primer palo profesional y quien convirtió ese deporte en una especie de conversación pendiente que yo seguía teniendo con su recuerdo cada vez que salía al campo. Mi esposa nunca entendió eso. Al principio pensé que simplemente no le interesaba. No todos tienen que compartir tus hobbies, eso es normal. Pero con el tiempo dejó de ser desinterés y empezó a convertirse en molestia abierta. Comentarios pequeños primero. Bromas que no eran bromas. Decía que era un deporte, ridículo, que era perder el tiempo, que solo lo practicaban hombres que querían escapar de su casa. Yo lo tomaba ligero, intentaba no engancharme. Pensaba que era una diferencia de gustos, no un problema real. Pero los comentarios no disminuyeron, aumentaron. Cada vez que yo mencionaba que iba a jugar el sábado, su humor cambiaba. Se volvía distante o sarcástica. Empezó a planear actividades exactamente en esos horarios, como si compitiera con el calendario. Si yo decía que tenía salida al campo, mágicamente ese día necesitaba ayuda urgente con algo que podía hacerse cualquier otro momento. Intenté negociar. Propuse reducir frecuencia, ajustar horarios, equilibrar tiempos. No funcionó. No era cantidad, era rechazo total. Una noche intenté explicarle el valor emocional que tenía para mí. Le conté con calma que no era solo deporte, que estaba conectado con la memoria de mi amigo. Pensé que entender ese detalle suavizaría su postura. Fue al revés. Respondió que usar la muerte de alguien para justificar un hobby era exagerado. Esa frase me cayó como piedra. No grité. No discutí. Pero algo se movió dentro de mí. Cuando alguien invalida un duelo, la herida cambia de lugar. Después de eso dejé de explicar. Solo informaba. El ambiente se volvió raro cada vez que yo salía a jugar. No había peleas grandes, había castigo frío. Silencio. Respuestas cortas. Distancia medida. Como si yo hubiera hecho algo incorrecto. Pensé que era una etapa. Que eventualmente se cansaría del tema. No sabía que no estaba en una etapa. Estaba en una escalada. Porque el problema dejó de ser que yo jugara golf, y pasó a ser que ella quería que yo dejara de jugarlo por completo. Y cuando entendí hasta dónde estaba dispuesta a llegar para lograrlo, ya era demasiado tarde para llamarlo solo diferencia de gustos. Quiero preguntarte algo. Cuando tu pareja desprecia algo que para ti tiene valor emocional real, ¿es solo diferencia de intereses, o señal de algo más profundo? Te leo en comentarios. Parte 2. Después de esa conversación donde intenté explicarle el valor emocional que tenía el golf para mí, decidí cambiar de estrategia. Pensé que quizá mientras menos hablara del tema, menos fricción habría. A veces uno cree que el silencio baja incendios. Con el tiempo aprendí que también puede alimentar resentimientos ocultos. Empecé a manejar mis salidas con discreción. No las ocultaba, pero tampoco las anunciaba con entusiasmo. Simplemente decía que iba a salir temprano el sábado y listo. Sin detalles, sin invitaciones a opinar. Al principio pareció funcionar. Menos comentarios, menos sarcasmo directo. Pero pronto noté algo distinto. No desapareció el rechazo, se volvió más fino. Comenzó a usar otro tipo de frases. Más suaves en tono, más filosas en contenido. Comentarios sobre responsabilidades, sobre prioridades de adultos, sobre cómo la gente madura deja ciertos hobbies atrás. Nunca decía, deja el golf, pero construía el argumento alrededor de que seguir jugando era una señal de inmadurez. Eso desgasta más que una crítica frontal. Porque no discutes contra una orden, discutes contra una narrativa. Yo seguía saliendo una vez por semana.
A veces cada 2. No era excesivo. No afectaba finanzas ni obligaciones. Pero su reacción emocional era desproporcionada para la magnitud real del tiempo invertido. Empecé a notar que no le molestaba el hobby, le molestaba que fuera algo mío, independiente, no controlado por ella. Cada viernes por la noche el ambiente cambiaba. Se volvía más tenso sin que nadie dijera nada directo. Si yo dejaba preparada mi ropa deportiva, ella la movía para ordenar. Si limpiaba mis palos, hacía comentarios sobre polvo, espacio, estorbos. Pequeñas interferencias constantes. Nada grande, todo repetido. Un fin de semana ocurrió algo que debí interpretar como señal clara y no lo hice. Yo había dejado mi bolsa de golf en el garaje, como siempre. A la mañana siguiente, uno de los cierres estaba forzado. No roto del todo, pero claramente manipulado. Pensé que quizás se atoró. No quise sospechar. Cuando uno quiere mantener la paz, le da explicaciones inocentes a cosas que no lo son. Ese mismo día, antes de salir, ella me preguntó si de verdad necesitaba ir otra vez. Le dije que sí, que ya estaba acordado con mis compañeros. Respondió con una frase que en ese momento sonó menor, pero después cobró otro peso: algún día vas a entender que hay cosas más importantes que esos palos. No era opinión. Era advertencia disfrazada. En el campo intenté relajarme, pero no pude del todo. Me di cuenta de que estaba revisando el teléfono más de lo normal, esperando mensajes tensos, reproches indirectos, algo. No llegó nada. Silencio total. Y ese silencio me inquietó más que una queja. Cuando volví a casa, la noté inusualmente amable. Demasiado. Preguntó cómo me fue, si jugué bien, si me divertí. Esa suavidad repentina no encajaba con el patrón previo. Fue como si hubiera cruzado de oposición a calma absoluta en horas. Lo tomé como buena señal. Fue un error de lectura. Con el tiempo entendí que no había aceptado mi pasatiempo. Había cambiado de táctica. Los comentarios directos desaparecieron, pero comenzaron las comparaciones. Historias de esposos, más presentes, hombres que no necesitan escapar, parejas que hacen todo juntos. No me acusaba, me contrastaba. Es una forma elegante de presión. También empezó a invitar gente a casa justo en mis horarios de salida. Planes sociales que me obligaban a elegir, quedarme y cumplir rol de anfitrión o ir a jugar y parecer desconsiderado. Si me quedaba, ella ganaba terreno. Si salía, yo quedaba como el que abandona. Era un tablero. Y yo aún creía que era coincidencia. El punto de quiebre empezó a formarse cuando tocó el tema del equipo. Dijo que ocupaba demasiado espacio, que era caro, que no tenía sentido mantener tanto objeto para pegarle a una pelota. Intenté explicarle, otra vez, que uno de esos palos no era reemplazable. No por marca. Por historia. Era el palo que me regaló mi amigo antes de morir. Lo dije con calma. Pensé que ese dato cerraría la discusión para siempre. Me miró, sonrió sin calidez y dijo que los objetos no deberían tener más valor que las personas vivas. Esa frase sonó correcta, pero algo en el tono la volvió amenaza. No lo entendí en ese momento. Lo entendería muy pronto, cuando ese objeto, precisamente ese, se convertiría en el centro del conflicto más grande de mi matrimonio. Quiero preguntarte. Cuando alguien deja de atacar directo y empieza a presionar de forma sutil, ¿te parece madurez o estrategia? Te leo en comentarios. Parte 3. Después de ese comentario sobre que los objetos no deberían tener más valor que las personas vivas, empecé a sentir una incomodidad constante cada vez que dejaba mi equipo de golf en casa. No era miedo exactamente, era una sensación de vulnerabilidad rara, como si algo personal estuviera expuesto frente a alguien que no lo respetaba. Intenté resolverlo por la vía más simple, moví la bolsa a un rincón menos visible del garaje y guardé el palo de mi amigo en una funda rígida dentro de un armario. No lo hice con dramatismo, lo hice con lógica preventiva. Cuando algo tiene valor emocional, lo proteges. Así de simple. Durante un par de semanas no hubo comentarios. Nada. Cero.
Silencio total sobre el tema. Y ese silencio empezó a parecerme artificial. No era aceptación, era pausa. Mi rutina siguió igual. Trabajo entre semana, salida ocasional al campo, regreso temprano. Nunca fui de desaparecer todo el día ni de gastar sin control. Precisamente por eso me costaba entender la intensidad de su rechazo. No había daño objetivo que justificaría esa reacción. Un jueves por la noche ocurrió algo pequeño que, en retrospectiva, fue señal clara. Estábamos cenando y mencioné, sin pensar, que el sábado jugaría un torneo corto con el grupo habitual. No era especial, solo un evento interno. Ella dejó de comer unos segundos. No dijo nada. Sonrió leve. Cambió de tema. Demasiado fácil. Al día siguiente noté otra cosa extraña, me preguntó exactamente a qué hora saldría, con quién, en qué campo y a qué hora estimaba volver. No con tono de interés, con precisión logística. Respondí sin sospechar. Pensé que era conversación normal de pareja. El sábado salí temprano. Todo normal. El juego fue bueno, incluso logré mi mejor ronda en meses. Recuerdo claramente que pensé que, tal vez, la tensión en casa estaba bajando. A veces uno quiere creer que los problemas se disuelven solo si no los empujas. Volví cerca del mediodía. La casa estaba demasiado ordenada. No hablo de limpia, hablo de reorganizada. Cosas movidas de lugar. Superficies despejadas. El tipo de orden que no es rutina sino intervención. Mi primera reacción fue práctica, seguro estuvo limpiando a fondo. Fui al garaje a guardar la bolsa, y ahí sentí el primer golpe de alerta real. La funda rígida no estaba donde la dejé. Pensé que la había movido yo sin recordar. Busqué en el armario. No estaba. Revisé estantes, cajas, esquinas. Nada. No sentí enojo inmediato, sentí incredulidad. Esa sensación de, esto no puede estar pasando. Entré a la casa y pregunté con tono neutro si había movido una funda negra del armario del garaje. Respondió sin mirarme, desde la cocina, que sí, que estuvo organizando y moviendo cosas innecesarias. La palabra innecesarias me tensó el cuello de inmediato. Pregunté dónde la puso. Dijo que luego veíamos eso, que primero comiéramos. Esa respuesta confirmó que no era simple orden. Insistí. Con calma, pero firme. Le expliqué que dentro estaba algo muy importante para mí. Suspira, se seca las manos, me mira y dice que estaba exagerando, que solo es equipo deportivo, que no entiende por qué dramatizo por un objeto. No estaba elevado. No estaba gritándole. Pero por dentro ya sabía que algo iba mal. Fui directo al patio trasero. No sé por qué, intuición. Y ahí la vi, la funda abierta sobre la mesa exterior. Vacía. El palo no estaba dentro. Sentí una presión en el pecho difícil de describir. No es rabia pura. Es una mezcla de pérdida anticipada y traición doméstica. Regresé y pregunté directamente dónde estaba el palo. Respondió algo que nunca voy a olvidar: necesitabas aprender a soltar cosas. No levantó la voz. No sonrió. Lo dijo como quien da una lección. En ese instante entendí que esto ya no era sobre golf. Era sobre control. Y todavía no sabía hasta dónde había llegado, ni lo que había hecho exactamente con él. Pero estaba a punto de descubrirlo, y lo que vería iba a cambiar por completo la forma en que la miraba. Déjame preguntarte. Cuando tu pareja decide darte una lección, destruyendo algo que valoras, ¿eso es corrección o abuso de límites? Te leo en comentarios. Parte 4. Cuando me dijo que necesitaba aprender a soltar cosas, supe que no iba a obtener una respuesta directa si seguía preguntando igual. Había algo en su tono, no agresivo, no nervioso, sino seguro. Como alguien convencido de que hizo lo correcto. Eso fue lo que más me inquietó. Volví al patio y revisé todo con más detalle. La funda estaba abierta, con la cremallera forzada. Dentro solo quedaban los separadores internos. No había marcas de robo externo, no había desorden alrededor.
No fue un accidente. No fue alguien de fuera. Fue intencional y fue en casa. Sentí como el cuerpo entra en ese modo raro donde todo se vuelve muy claro y muy lento al mismo tiempo. No grité. No rompí nada. Solo regresé a la cocina y le pedí que habláramos con calma. Recuerdo que incluso usé esa palabra, calma. Porque entendí que si yo explotaba, ella iba a usar mi reacción como prueba de que yo era el problema. Nos sentamos. Le expliqué exactamente qué representaba ese palo para mí. No el valor económico, el valor humano. Fue el último regalo de mi mejor amigo. La última vez que jugamos juntos. El objeto que usé el día que decidimos que, aunque él estaba enfermo, seguiríamos jugando mientras pudiera caminar el campo. No era equipo. Era memoria física. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, respondió que precisamente por eso lo había hecho. Porque, según ella, yo estaba atascado en el pasado y necesitaba cortar dependencias emocionales con cosas materiales. Lo dijo con lenguaje casi terapéutico, como si estuviera haciendo una intervención saludable. Ese fue el momento exacto en que entendí que no estábamos discutiendo gustos, estábamos chocando valores fundamentales. Le pregunté directamente si lo había tirado. Dijo que no exactamente. Esa frase no tranquiliza, empeora. Insistí en que necesitaba saber dónde estaba. Respondió que lo había inutilizado, para que yo dejara de usarlo. Esa palabra me heló más que si hubiera dicho roto. Inutilizado implica proceso. Decisión sostenida. Tiempo dedicado. Salí de la casa sin decir nada más y fui al contenedor exterior. No estaba ahí. Revisé el cuarto de herramientas. Tampoco. Volví y le pedí que me lo mostrara. Dijo que no quería hacer un drama visual de algo que ya debía estar superado. Drama visual. Como si la ofensa fuera mi reacción futura, no su acción pasada. Después de varios minutos de presión tranquila, sin gritos, sin insultos, finalmente caminó hacia el cobertizo lateral. Abrió la puerta y señaló una esquina. Ahí estaba. El palo estaba partido cerca de la cabeza. No doblado, fracturado. Golpeado con algo pesado. La fibra abierta. Irreparable. No sentí explosión emocional. Sentí vacío. Ese tipo de silencio interno que aparece cuando algo cruza una línea que no sabías que existía hasta que alguien la pisa. Lo tomé con cuidado, como si todavía importara no dañarlo más. Ella me miraba esperando reacción grande. No la tuvo. Y creo que eso la desconcertó más que si hubiera gritado. Le pregunté por qué no simplemente habló conmigo si quería que redujera el golf. Respondió que ya lo había intentado muchas veces y que yo no escuchaba. Según su versión, destruir el objeto era la única forma de que yo entendiera. Eso no es comunicación. Eso es castigo. Intentó girar la conversación hacia mi obsesión con el hobby. Hacia cuánto tiempo invertía. Hacia cómo la hacía sentir desplazada. Noté el patrón, justificar daño con emoción. Es una técnica muy común, convertir agresión en respuesta necesaria. Guardé el palo roto en su funda. No por nostalgia, por evidencia emocional. En ese momento algo dentro de mí cambió de categoría. No pensé en divorcio aún. Pero sí pensé en seguridad de límites. Cuando alguien destruye algo que amas para modificar tu conducta, el conflicto ya no es doméstico, es conductual. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en la misma relación. Y yo todavía no sabía que esto no era el punto máximo de la escalada. Era solo la primera destrucción. Lo siguiente no sería un objeto, sería mi reputación. Quiero preguntarte. ¿Destruir algo valioso para enseñar una lección puede justificarse alguna vez? Te leo en comentarios. Parte 5. Esa noche casi no dormí. No por enojo explosivo, por claridad incómoda. Hay momentos donde la mente deja de discutir emociones y empieza a ordenar hechos. Y los hechos eran simples: mi esposa tomó algo con alto valor emocional para mí, lo destruyó de forma deliberada y luego intentó presentarlo como una acción correctiva por mi propio bien.
Eso no es un malentendido. Es una intervención forzada. Dejé la funda con el palo roto dentro de mi estudio, cerré la puerta y me senté largo rato sin hacer nada. No estaba triste como cuando pierdes algo, estaba distinto. Como cuando entiendes que alguien cruzó un límite que no se puede descruzar con una disculpa. A la mañana siguiente ella actuó como si el tema estuviera cerrado. Preparó café. Conversación normal. Comentarios cotidianos. Ese comportamiento me confirmó que, en su marco mental, no había cometido una agresión, había ejecutado una corrección. Eso es lo peligroso de la justificación moral interna, elimina el remordimiento. Intenté una última conversación racional. No para recuperar el objeto, para evaluar si había conciencia del daño. Le expliqué que no era el palo en sí, era la decisión de imponer conducta mediante destrucción. Le dije que eso rompe confianza básica. Respondió que la confianza también se rompe cuando una persona prioriza hobby sobre su pareja. Falso equivalente. Le pedí algo concreto, reconocer que estuvo mal destruir algo ajeno sin permiso. No pedí disculpa emocional. Pedí reconocimiento del límite. No lo dio. Dijo que lo volvería a hacer si fuera necesario para proteger la relación. Esa frase fue el segundo quiebre interno. Cuando alguien te dice que dañaría tus cosas para moldear tu conducta futura, te está describiendo su modelo de poder. No es arrebato, es política. Decidí tomar distancia práctica. No pelea. Distancia. Me enfoqué en trabajo, reduje conversación no necesaria y suspendí cualquier discusión sobre el tema. No como castigo, como evaluación. Necesitaba observar patrón completo, no solo evento aislado. 2 días después ocurrió algo que cambió el eje del conflicto. Recibí un mensaje de mi suegra preguntando si todo estaba bien en casa. El tono no era casual. Era preocupado. Le respondí que sí, que por qué preguntaba. Me dijo que su hija la llamó llorando diciendo que yo había tenido un episodio agresivo relacionado con el golf y que ella se sentía intimidada. Leí el mensaje 3 veces. No solo había destruido el palo. Había invertido la narrativa. La llamé de inmediato para aclarar. Mantuve tono tranquilo y describí exactamente lo ocurrido, sin adornos. Hubo silencio largo del otro lado. Finalmente me dijo que la versión que recibió era distinta. Según su hija, yo había gritado, golpeado cosas y ella rompió el palo, tratando de calmar la situación. Eso no fue exageración. Fue reescritura. Entendí entonces que la escalada no era solo conductual, era reputacional. No bastaba con castigar el hobby. Necesitaba controlar la historia. No la confronté aún con eso. Primero verifiqué algo, revisé la cámara del garaje que uso por seguridad básica. No siempre la reviso, pero graba por movimiento. Encontré el registro del día. Ella entrando, sacando la funda, llevándola al cobertizo con una herramienta pesada. Sin discusión previa. Sin yo presente. Hecho puro. Guardé la copia. No para ataque, para protección. Esa noche ella mencionó casualmente que sus padres estaban preocupados por mi estrés. No respondí a la insinuación. Solo asentí. Ya sabía de dónde venía. Fue ahí cuando comprendí que esto ya no era un conflicto de pareja. Era una campaña preventiva. Y cuando alguien empieza a construir versión antes de que hables, es porque sabe que lo que hizo no resiste luz completa. Lo que no imaginaba era que no se quedaría en llamadas familiares. El siguiente movimiento sería público. Y mucho más calculado. Quiero saber tu lectura. Cuando alguien daña algo tuyo y luego cambia la historia para quedar como víctima, ¿eso es defensa, o manipulación consciente? Te leo en comentarios. Parte 6. Después de confirmar en la grabación que no hubo discusión previa, que no hubo amenaza, que no hubo nada que justificara su versión, tomé una decisión silenciosa. A partir de ese momento iba a documentar todo. No por paranoia, por equilibrio. Cuando la narrativa empieza a moverse sin hechos, los hechos deben guardarse. No le dije que tenía el video. No aún.
Quería entender hasta dónde estaba dispuesta a llevar la historia alternativa. En los días siguientes noté un patrón nuevo: empezó a comportarse excesivamente amable frente a terceros. Mensajes cariñosos cuando había gente cerca. Comentarios públicos sobre lo mucho que me apoyaba. Publicaciones indirectas sobre lo difícil que es convivir con personas emocionalmente inestables. Nada me mencionaba por nombre, pero el contexto era obvio para quienes nos conocían. Era posicionamiento preventivo. Una tarde recibí mensaje de un amigo preguntando si estaba bien, que había visto algo raro en redes. Entré a revisar. Ella había publicado una historia hablando de vivir con alguien, obsesionado con escapar de casa, acompañada de una foto de palos de golf genéricos sacados de internet. No usó los míos, usó símbolo. Eso es más efectivo para sembrar ideas sin prueba. No respondí. No comenté. No reaccioné. La confrontación impulsiva solo ayuda a quien está construyendo relato emocional. Yo necesitaba línea factual. Decidí hablar con ella esa noche, pero de forma estructurada. No sobre el golf, sobre el método. Le dije que me preocupaba que estuviera describiendo nuestra vida privada hacia afuera sin acuerdo. Respondió que necesitaba apoyo emocional y que no iba a aislarse por proteger mi imagen. Observa el giro: privacidad convertida en control. Le pregunté directamente si había dicho que yo fui agresivo. No negó, reformuló. Dijo que se sintió intimidada por mi intensidad. Intensidad ahora era la palabra elegida para reemplazar hechos inexistentes. Es una técnica común: cambiar conducta concreta por percepción subjetiva. Le ofrecí ver juntos el video del garaje. Por primera vez perdió color en la cara. Dijo que no era necesario revisar cámaras por algo tan pequeño. Pequeño. El mismo evento que describió como episodio agresivo ahora era pequeño. Las narrativas incompatibles no conviven bien bajo evidencia. No mostré el video aún. Solo dije que existía. Esa noche no intentó volver a hablar del tema. Pero al día siguiente ocurrió algo más serio. Mis suegros pidieron venir a casa a conversar. Cuando una pareja invita a árbitros familiares, ya no busca diálogo, busca veredicto social. Acepté. No por gusto, por transparencia. Quería que la conversación ocurriera con todos los hechos disponibles si era necesario. Vinieron por la tarde. El ambiente estaba cargado desde que entraron. Ella tomó la iniciativa y relató su versión: mi obsesión con el golf, mi distancia emocional, mi reacción descontrolada el día del incidente. Todo presentado con lágrimas medidas y pausas perfectas. La estructura era impecable. Cuando terminó, me dieron la palabra. No respondí atacando. No respondí interpretando. Pregunté si estaban dispuestos a ver el registro de cámara antes de sacar conclusiones. Silencio inmediato. Ella intentó frenar la idea diciendo que revisar eso era exagerado y violaba su privacidad. Curioso, la privacidad no importó al publicar indirectas, pero sí al verificar hechos. Mostré el video. Completo. Sin cortes. La secuencia habló sola: ella tomando la funda, llevándola, golpeando el palo, dejándolo roto. Sin discusión. Sin yo presente. Sin provocación. Nadie gritó. Pero la dinámica de la habitación cambió por completo. Su padre me miró distinto. Su madre dejó de tocarle el hombro. Y ella entendió que el control del relato acababa de romperse. Pensé que eso bajaría la escalada. Me equivoqué. Cuando una narrativa manipulada se cae, hay personas que se detienen. Otras, redoblan. Y ella eligió redoblar, de la forma más pública posible. Pregunta para ti. Cuando aparece evidencia clara que contradice una acusación, ¿la mayoría rectifica, o cambia de táctica? Te leo en comentarios. Parte 7. Después de que mostré el video, la reunión con mis suegros terminó en un silencio incómodo que pesaba más que cualquier discusión. Nadie gritó, nadie dramatizó, pero la autoridad moral que ella había intentado construir se desmoronó en segundos. No por mis palabras, por sus propios actos grabados. Su padre fue el primero en hablar.
No me pidió disculpas directas, pero dijo que necesitaban procesar lo que habían visto. Esa frase, en lenguaje adulto, significa, la versión que recibimos no coincide con la realidad. Su madre estaba visiblemente avergonzada, aunque intentaba sostenerla emocionalmente. El instinto de protección no desaparece aunque aparezcan los hechos. Ella no lloró esta vez. No discutió. Se quedó en silencio rígido. Ese cambio fue importante. Cuando alguien manipulador pierde terreno frente a evidencia, suele pasar de ofensiva emocional a cálculo frío. Cuando se fueron, pensé que al fin tendríamos una conversación honesta entre nosotros. Error otra vez. No buscó reconciliación, buscó control del daño. Esa misma noche publicó un mensaje largo en redes sobre lo peligroso que es grabar a tu pareja sin consentimiento, y cómo algunas personas usan tecnología para intimidar dentro de casa. No mencionó el palo. No mencionó el contexto. Solo el marco, vigilancia igual a abuso. Era un giro narrativo técnicamente elegante. Varias personas comentaron dándole apoyo sin saber la historia completa. Vi los mensajes. No respondí. Defenderte en un hilo emocional donde el otro define el marco es perder por diseño. La verdad no se discute bien en formato de aplauso. Al día siguiente ocurrió algo más directo. Descubrí que había enviado un audio editado a 2 amigos en común. Un fragmento de mi voz, real, pero recortado. En el clip yo decía, esto no se queda así. Era de otra conversación, sobre un tema laboral, semanas antes. Fuera de contexto sonaba amenazante. Uno de esos amigos me lo reenvió preguntando si todo estaba bien. Ahí entendí el nivel de preparación. No era reacción emocional. Era construcción de expediente social. Guardé capturas. Guardé archivos. No para atacar, para blindarme. Cuando la confronté con el tema del audio, no negó la edición. Dijo que representaba cómo la hacía sentir. Esa frase es peligrosa, convierte falsificación en interpretación emocional válida. Si la percepción justifica la manipulación, cualquier cosa es permitida. Le dije con calma algo que marcó el punto de no retorno para mí, una relación donde tengo que probar que no soy agresor ante acusaciones fabricadas ya no es relación, es riesgo. Respondió que estaba exagerando y que yo estaba obsesionado con ganar el relato. Proyección pura. Exactamente lo que ella estaba haciendo. Empecé a consultar discretamente con un abogado. No para divorciarme aún, para entender exposición legal si la narrativa seguía creciendo. Cuando te das cuenta de que alguien puede acusarte públicamente sin hechos, la prevención deja de ser paranoia. La recomendación fue clara: documenta todo, evita confrontaciones privadas intensas, mantén comunicación por texto cuando sea posible, no escales emocionalmente. Básicamente, trata el conflicto como si ya estuviera en terreno legal. Eso fue duro de aceptar. Porque significa que el vínculo emocional ya cruzó a terreno de defensa. Pensé que la presión pública sería su movimiento final. Pero todavía faltaba uno más, el más teatral, el más visible, el que intentaría convertir mi pasatiempo en vergüenza social directa. Y lo planeó alrededor de un evento donde sabía que yo no reaccionaría con facilidad. Una fiesta. Con público. Y con sorpresa preparada. Te pregunto. Cuando alguien edita pruebas para cambiar una historia, ¿eso es protegerse, o fabricar culpables? Te leo en comentarios. Parte 8. La fiesta era el cumpleaños de un primo suyo. Evento familiar grande, casa rentada, mucha gente, ambiente social donde nadie espera conflictos serios. Cuando me dijo la fecha semanas antes, no le di importancia. Solo otro compromiso social. No sabía que, para ella, sería escenario. Días antes noté algo curioso: insistió mucho en que asistiera, que no faltara por ningún motivo, que era importante mostrarnos unidos. Esa palabra, mostrarnos, me quedó dando vueltas. No dijo estar. Dijo mostrar. El día llegó. Ambiente normal, música, comida, conversaciones cruzadas. Ella estaba especialmente activa, moviéndose entre grupos, hablando mucho, generando atención. Yo me mantuve cordial,
discreto, sin tocar temas personales. Desde el incidente del video yo operaba en modo bajo perfil consciente. A mitad de la reunión anunció que tenía una dinámica divertida. Trajo una caja decorada y dijo que era un juego de romper cosas simbólicas para soltar lo que nos hace daño. Sonaba ridículo, pero la gente en fiestas acepta casi cualquier dinámica si se presenta con energía. Sacó objetos pequeños, papeles con palabras como estrés, rutina, miedo. La gente los rompía o los tiraba a un recipiente metálico. Todo parecía teatro motivacional barato. Hasta que metió la mano a la caja y sacó algo largo envuelto en tela. Sentí el estómago tensarse antes de saber por qué. Quitó la tela. Era el palo de golf roto. El mío. El de mi amigo. Lo había sacado de mi estudio sin decirme. Hubo risas incómodas del grupo cercano, pensando que era broma privada. Ella dijo en voz alta que ese objeto representaba obsesiones que destruyen relaciones y que a veces hay que terminar de romper lo que ya está roto para poder avanzar. Y levantó un mazo pequeño decorativo que era parte del juego. Ese momento fue bisagra total. No por el objeto, por la exposición pública con intención de humillación simbólica. No era catarsis. Era mensaje. No caminé corriendo. No grité. Hice algo que después me dijeron que la descolocó por completo. Me acerqué, tomé el palo con calma de su mano y dije, con voz clara pero baja, que ese objeto pertenecía a un amigo fallecido y que no formaba parte de ningún juego. El grupo quedó en silencio inmediato. Las dinámicas manipulativas funcionan con ruido, no con datos. Intentó reírlo, decir que era metáfora, que yo no entendía el ejercicio. Repetí, igual de calmado, que no autorizaba usar mis pertenencias personales en actividades públicas. Sin ataque. Sin adjetivos. Solo límite. Cuando no puede convertirte en agresor, el manipulador pierde guión. Varias personas cambiaron expresión al entender contexto. Una tía preguntó si de verdad era de alguien fallecido. Dije que sí. No di discurso. No hacía falta. Ella dejó el mazo. La energía del evento se partió en dos. Los que entendieron se alejaron del tema. Los que no, guardaron silencio por incomodidad. La fiesta siguió, pero el centro de gravedad ya había cambiado. Pensé que ahí terminaría su intento público. Pero cometió un error final de cálculo, quiso recuperar control narrativo en el momento, y habló de más. Dijo que yo dramatizaba todo y que incluso había asustado a su familia por un simple pasatiempo. Varias miradas se giraron hacia mí esperando reacción. Saqué el teléfono. No para grabar, para mostrar. El clip del garaje. No lo pasé a todos. Solo a 2 personas clave que estaban ahí y que ella había citado antes como testigos de su versión. Bastó. La información correcta en los oídos correctos se mueve sola. La dinámica terminó ahí. Y mi matrimonio también, aunque todavía no lo dijimos en voz alta. Porque cuando alguien intenta humillarte públicamente con algo sagrado para ti, ya no queda terreno compartido. Solo salida. Te pregunto. ¿La humillación pública planificada tiene vuelta atrás en una relación o es punto final automático? Te leo en comentarios. Parte 9. Después de la fiesta no hubo discusión en el auto. Y ese silencio fue más definitivo que cualquier pelea. Cuando un conflicto de pareja todavía tiene esperanza, hay gritos, reproches, intentos de imponer versión. Cuando ya no la tiene, aparece el silencio operativo. Yo ya no estaba tratando de convencerla de nada. Estaba tomando decisiones. Ella intentó actuar como si el evento hubiera sido un malentendido social. Dijo que la gente exageró, que yo lo hice incómodo, que su dinámica era simbólica y yo la convertí en tragedia. El patrón seguía intacto, acción agresiva, reinterpretación, culpa desplazada. No debatí. Esa noche dormí en el estudio por elección, no por castigo. Necesitaba espacio mental sin negociación emocional. Y ahí, sentado frente al palo roto, que ahora era evidencia de muchas cosas más, entendí algo con una claridad fría: no estaba frente a una persona que odia un hobby.
Estaba frente a una persona que necesita controlar lo que no entiende. Y el control había escalado a destrucción, falsificación y humillación pública. Al día siguiente pedí una reunión formal. No, hablar. Reunión. Mesa, cuaderno, puntos. Cuando una relación llega a formato agenda, ya cruzó cierto umbral. Le dije que iba a iniciar proceso de separación. No usé la palabra todavía más grande, usé la correcta para ese momento. No fue amenaza. Fue comunicación. Le expliqué que la confianza estaba dañada en 3 capas: propiedad, verdad y reputación. Que cualquiera de las 3 requiere reparación profunda. Las 3 juntas requieren reconstrucción completa. Y yo no estaba dispuesto a someterme a ese proceso con alguien que no reconoce el daño. Lloró. Pero fue un llanto distinto a los anteriores. No era indignación, era pérdida de control de escenario. Intentó negociar con promesas de terapia, reglas, acuerdos. Le dije algo clave: la terapia sirve cuando hay conciencia del límite cruzado, no cuando hay justificación del cruce. Preguntó si no estaba siendo extremo por un objeto. Ahí confirmé que nunca entendió el núcleo. No era el objeto. Era el método. Contacté al abogado nuevamente y esta vez inicié trámites reales. Separación de bienes, salida ordenada, documentación de incidentes. Todo limpio, todo legal. Cuando la manipulación entra en terreno de reputación, la protección debe entrar en terreno formal. La reacción social fue interesante. Varias personas que habían visto fragmentos de su narrativa empezaron a recibir el cuadro completo. No por campaña mía, por consistencia de hechos. La verdad sostenida sin gritar suele viajar más lento, pero llega más firme. Mis suegros pidieron hablar conmigo aparte. Esta vez el tono fue distinto. Más sobrio. Dijeron que no aprobaban lo que ella hizo en la fiesta. No me pidieron que regresara, me dijeron que entendían mi decisión. No es disculpa, pero es validación adulta. Ella intentó un último movimiento, propuso contar la historia completa juntos, en redes para cerrar rumores. Rechacé. No convierto procesos legales en contenido público. Quien necesita escenario para cerrar conflicto, no busca cierre, busca última versión. Semanas después se mudó. La casa quedó en silencio real por primera vez en mucho tiempo. No silencio tenso, silencio limpio. Es impresionante cuánto ruido invisible puede generar una sola persona cuando opera desde control constante. Pensé que esa era la última etapa. Pero faltaba algo que no esperaba: entender que perder ese matrimonio no fue el final de algo bueno. Fue el final de algo que me estaba reduciendo. Y lo que vino después, con el tiempo, me lo confirmó de una forma que no vi venir. Quiero saber tu postura. Una relación puede sobrevivir cuando la reputación se usa como arma interna, o ahí ya no hay base segura. Te leo en comentarios. Parte 10. El proceso legal fue menos dramático de lo que la gente imagina y más agotador de lo que cuentan. No hubo grandes escenas ni venganzas finales. Solo papeles, fechas, firmas y distancia progresiva. A veces el verdadero final de una relación no es explosivo, es administrativo. Durante esas semanas entendí algo que nadie te dice: cuando sales de una relación con dinámica de control, el primer sentimiento no es libertad, es descompresión. Como si hubieras estado conteniendo aire sin darte cuenta. Empecé a notar cambios pequeños: dormía mejor, pensaba con más claridad, no revisaba el teléfono con anticipación de conflicto. El cuerpo también reconoce cuando termina la tensión crónica. Guardé el palo roto en una caja, no como reliquia triste, sino como recordatorio físico de un límite cruzado. Mucha gente me dijo que debía tirarlo para cerrar ciclo. No lo hice. No por apego, por memoria correcta. Olvidar no siempre es sanar, a veces recordar con precisión es lo que evita repetir. Volví al campo de golf unas semanas después. Solo. Sin anunciarlo. Sin convertirlo en evento. Caminé los hoyos con calma, sin presión de rendimiento. En el hoyo 3, donde mi amigo y yo siempre discutíamos estrategia, me detuve un momento más largo. No fue tristeza. Fue gratitud.
Entendí que nadie tiene derecho a decidir qué vínculos emocionales son válidos para otro. Ese fue el verdadero cierre del conflicto del hobby, recuperé su significado sin necesidad de defenderlo ante nadie. Con el tiempo empecé terapia también. No por estar roto, por estar consciente. Quería entender por qué tardé en ver la escalada, por qué normalicé señales tempranas, por qué intenté negociar respeto básico como si fuera preferencia. Aprendí una frase que se me quedó grabada: lo que se justifica temprano, se sufre tarde. Meses después conocí a alguien. Sin prisa. Sin superposición. Sin convertirla en la opuesta a mi ex, porque eso también es error. Solo alguien con respeto natural por los espacios individuales. La primera vez que le conté que jugaba golf, su respuesta fue simple: qué bien que tengas algo que te haga bien. No entusiasmo exagerado, respeto. Eso basta. No todas las historias necesitan villanos permanentes. No odio a mi exesposa. Pero sí nombro correctamente su conducta. Porque cuando suavizas los nombres de las cosas, también suavizas las lecciones, y entonces no protegen. Mirando atrás, el palo no fue el inicio real del conflicto. Fue la evidencia visible de algo que ya existía, la necesidad de control sobre lo que no compartía. El objeto solo hizo tangible el patrón. Si algo puedo dejar claro al cerrar esta historia es esto: el amor no destruye para corregir. No edita pruebas. No humilla en público. No reescribe hechos para ganar posición. Cuando ves eso, no estás ante un problema de comunicación, estás ante un problema de seguridad emocional. Perdí un objeto irreemplazable. Pero gané algo más importante: el criterio para no volver a negociar mis límites básicos con nadie. Y ahora te dejo la pregunta final. Si alguien intenta controlar lo que amas en lugar de entenderlo, ¿eso es amor o advertencia temprana? Te leo en comentarios.